El gobierno de la tarde. Son las 5:22. En este gobierno de la tarde vamos a seguir con la ronda de comentarios. Antes de eso, dos cositas breves. Saludar a Elvis Lima, que se integra en cabina, y también acusar el recibo de la aclaración que nos hace el amigo Pío Santana. Los Juegos del 2003 fueron los Juegos Panamericanos. Los centroamericanos, que vamos a hacer sede por tercera vez. La primera vez fue en 1974 en Santo Domingo, los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Luego en 1986 en Santiago de los Caballeros, ciertamente, que hubo Juegos Centroamericanos y del Caribe. Y entonces ahora en 2026 otra vez vamos a ser sede de los Juegos Centroamericanos. Vamos a escuchar el comentario de Héctor Rodríguez Pimentel. Gracias, Esteban. Muy buenas tardes a Lima y a los amigos de la mesa. Muy buenas tardes a Francis, el equipo técnico que está en cabina. Hoy, señores, es un día, se celebra un acontecimiento importante en la República Dominicana. La denominación del Día de la No Violencia contra la Mujer fue una acogida que hizo las Naciones Unidas para conmemorar o darle esta denominación a esta fecha por la muerte horrenda de 3 mujeres símbolos en la República Dominicana, las hermanas Mirabal. Las hermanas Mirabal, Patria, María Teresa y Minerva, son las mariposas de Ojo de Agua. Ojo de Agua es una comunidad rural de la provincia de Salcedo, que ahora se llama precisamente con el nombre de ellas, hermanas Mirabal, que tuvieron una participación destacada en los tiempos finales, en los días finales de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo Molina. Mucha gente cifra el motivo de la muerte de las hermanas Mirabal en algo personal entre Minerva y Trujillo. Se habla de unas fiestas a las que ella asistió, se habla específicamente de 3 fiestas de 1949. Eran unas mujeres hermosas, ¿verdad? De buena familia, una familia de clase media rural, con cierto abolengo y renombre. Y entonces Trujillo, que era un azote de las mujeres jóvenes de esa época, pues la persiguió, o la perseguía, como perseguía a todas las jóvenes, que los padres tenían hasta temor de llevar sus hijas a las fiestas que organizaba el jefe, que era muy dado a organizar fiestas y le gustaba bailar y divertirse, por temor a que él se fijara en ellas, en sus hijas, y entonces ocurriera cualquier atropello y violencia contra las menores o contra las jóvenes de la época. Bien, se cifra eso en asuntos personales, pero yo pienso que hay algo más de ahí. Es decir, las causas fundamentales de la muerte de las Mirabal es una causa eminentemente política, porque Minerva no era una mujer cualquiera. Minerva era una mujer con amplia vocación política y se había casado, había contraído matrimonio con otro líder político importante, fundador del 14 de junio en la República Dominicana, llamado Manuel Aurelio Tavares Justo. Precisamente Manolo Tavares, que era oriundo de Montecristi, de nuestro pueblo, y que vino a la capital a estudiar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, se graduó de abogado, un joven valioso que tenía grandes inquietudes políticas, y desde un principio su afinidad con las hermanas Mirabal tenía un carácter puramente político o eminentemente político, principalmente de ese corte. Y comenzaron a conspirar contra Trujillo. Ya Trujillo en ese momento tenía, como quien dice, el agua puesta, porque él había cometido varios errores antes de la muerte de las hermanas Mirabal y había sido incluso ya sancionado por los Estados Unidos por su el atentado que había hecho. Ya había matado a Galíndez, había atentado contra Rómulo Betancourt o estaba en curso la conspiración contra Rómulo Betancourt, que fue precisamente en ese mismo año, en el año 1960. Tenía una sanción de los Estados Unidos y ya todo el mundo visualizaba la caída del régimen. Entonces, en ese momento es donde se desarrolla el drama de la Mirabal, que
fueron hechas presas, ellas fueron presas por conspiración, le fabricaron un expediente de conspiración junto con sus esposos Manolo Tavares y Leandro Guzmán, los esposos de Minerva, Manolo Tavares, y de María Teresa Leandro Guzmán, la otra Patria, que estaba casada con Pedro González, un empresario de la capital. Pero básicamente estas dos parejas, Minerva y Manolo, y María Teresa y Leandro Guzmán, fueron apresados en mayo de 1960 por conspiración. Los juzgó un tribunal en la capital y los condenó a 3 años de prisión. ¿Qué ocurrió? Que entonces Trujillo, para hacerse el gracioso, ¿verdad?, y dar la impresión de que él no tenía nada contra las Mirabal y de que a sus opositores él le pasaba la mano benefactora, pues las liberó a las hermanas, a Minerva y a María Teresa, en agosto de ese mismo año. Es decir, de mayo a agosto ya estuvieran presas, pero dejó en la prisión a sus maridos, tanto a Manolo como a Leandro, en la cárcel de La Victoria. Posteriormente, entonces, él los trasladó hasta Salcedo para dar también la impresión de que no tenía ningún problema, para que ellas pudieran verlo en la cárcel, a la cárcel de Salcedo, de la Guardia de Salcedo. Y cuenta la historia, ¿verdad?, que en una ocasión en que Trujillo fue a Villa Tapia, en uno de esos recorridos que él realizaba, decía, para demostrarle a la gente de que su gobierno estaba firme a pesar de los problemas que ya tenían y que se visualizaba su caída, pues le dijo que él nada más tenía solamente 2 problemas, que eran las Mirabal y la Iglesia Católica, que a la sazón estaba persiguiendo también en esa época por motivado en el famoso sermón aquel que la iglesia había pronunciado en su contra en todas las parroquias del país. Entonces, así la cosa, trasladó a sus esposos, a estos 2 esposos, a la cárcel de Puerto Plata. Entonces ella, como era habitual visitarlo siempre en la cárcel, tanto aquí en La Victoria como en Salcedo, ahora también comenzaron a hacerlo a Puerto Plata. Y en una de esas visitas que retornaban desde Puerto Plata por la carretera que hoy se llama carretera turística, que conduce de Puerto Plata a Santiago, en el lugar que se llama La Cumbre, ahí lo interceptaron los agentes del SIN, del Servicio de Inteligencia Militar, y las mataron a las 3, y al que lo acompañaba, el señor Rufino de la Cruz, que venía conduciendo el vehículo. En un libro que escribe doña Dedé Mirabal, que es hermana, una de las 4 hermanas de las Mirabal, y que sobrevivió, aunque murió posteriormente, señala que no la mataron a palo, como se publicó al inicio, porque Trujillo fingió que fue un accidente, pero la gente después intuyó que fue a palo que la mataron. Pero doña Dedé dice que probablemente fue que la asfixiaron en su libro, probablemente la asfixiaron. El caso es que estas 3 mariposas fueron asesinadas por esa dictadura ya en declive. Y se habla de los participantes. Incluso después, en el 1961, en enero específicamente, los supuestos autores de la muerte de las Mirabal fueron enjuiciados en un juicio que duró hasta noviembre, desde enero a noviembre de ese año 1961, y ahí fueron condenados tanto a Licinio Peña Rivera como el propio Johnny Aves García, así como Cándido Torres Tejada, que era el director provisional del Servicio de Inteligencia Militar, porque Johnny Aves García había renunciado a ese cargo precisamente en la época en que mataron, pocos días antes de matar a las Mirabal, porque Trujillo le había encomendado otras labores, como era sus discursos o sus peroratas en contra de Rómulo Betancourt y el régimen y de Venezuela por Radio Caribe, y la persecución también de la Iglesia Católica. Esa era la encomienda que finalmente tenía Johnny Aves García en el momento que mataron las Mirabal, pero fue sustituido por Cándido Torres Tejada, un mayor de la Fuerza Aérea, que también fue condenado a 30 años. Estos señores guardaron prisión
desde el 61 hasta el 65. Entonces, con motivo de la Guerra de Abril, pues se fugaron de la cárcel, o fueron liberados de la cárcel por los militares. Ante el caos aprovecharon, unos se fueron y se fueron la mayoría al exterior. Johnny Abe García se fue para Haití, donde posteriormente murió asesinado, y Alicinio Peña Rivera se escapó a Puerto Rico, donde duró larga vida, incluso después en 1980 escribió un libro narrando su participación en la muerte de las hermanas Mirabal, naturalmente dejando siempre un velo de oscuro para que ese caso no se esclareciera, y todavía eso no, las versiones no son muy claras de quiénes específicamente mataron a las hermanas Mirabal. Lo que sí se sabe que fue una orden de Trujillo, una orden por motivaciones puramente políticas, porque ya en su desesperación al final de su dictadura, este hombre quería eliminar todo rasgo de oposición, y como él mismo dijo, solamente le quedaban las Mirabal y los curas, los sacerdotes de la Iglesia Católica. Y entonces mató las Mirabal para quitarse unas opositoras de encima, no porque tuviera cosas personales con ella, que yo no lo creo, eso de que él estaba, que la sacó a bailar y que ella le dio una bofetada, todo eso puede ocurrir, pero la causa principal de la muerte de Mirabal es una causa política. Ellas eran líderes, sobre todo Minerva, del 14 de junio, junto con Manolo Tavares y Leandro Guzmán. Entonces, en un día como hoy, que muy certeramente las Naciones Unidas honraron a estas mujeres, a estas gloriosas mujeres dominicanas, designando este día de no violencia contra la mujer, nosotros tenemos que rendirle tributo a las hermanas Mirabal, y en ellas a todas las mujeres dominicanas, y enarbolar ese principio de que la violencia contra la mujer nunca debe ser utilizada. La mujer es un ser divino que llegó al mundo en igualdad de condiciones que el hombre, y para acompañar al hombre y ser responsables ambos de la reproducción de la humanidad y de hacer feliz la vida en este planeta. De manera que hoy, 25 de noviembre, día de la muerte de las hermanas Mirabal y de la no violencia contra la mujer, rindamos tributos a esas tres grandes mujeres y a Rufino de la Cruz, que fueron vilmente asesinados por el sátrapa Rafael Leonidas Trujillo Molina.